Mateo 6:25. Os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y entonces Jesús hace esta pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Antes yo creía que esta palabra vida era la palabra griega zoe, que habla de vida espiritual. Yo pensaba que el Señor estaba hablando, no es la vida espiritual, tu vida espiritual es más importante que tu vida natural. Cuando entonces fuimos al texto del texto en griego, me encontré con que no dice zoe. Zoe es la palabra que habla de la vida de Dios, del aliento de Dios, de la vida espiritual, de tu espíritu. Lo que encontramos es que esta palabra, como yo dije en el video, es la palabra psique, que es esta palabra que está aquí. Y lo que significa es simplemente psicológico. Es la palabra vida, es esta palabra. La palabra vida no es la vida más que el vestido o que la comida. Esta palabra sí que es de donde viene la palabra psicología, que es la parte de tu ser que lidia con tus pensamientos y tus emociones. Amén. Es importante esto porque Dios está interesado en tu vida mental y emocional. Y tiene sentido. La vida espiritual tuya ya Cristo la tomó y la puso en lugares celestiales con Él, en posición. Hablamos de eso en la última reunión que tuvimos. Pero ahora, simplemente porque tenemos a Cristo, no quiere decir que no tengamos un desafío con nuestro estado mental y nuestro estado emocional. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, el próximo trabajo que quiere hacer es sanar nuestro interior. El afán, entonces, por las cosas es una distracción que nos mantiene entretenidos en el enfoque de la vida cotidiana y mantiene nuestras mentes y nuestras emociones cautivas y no nos deja que el Señor nos sane nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Y esto es importante. Note otra vez, como yo mencioné en el video, cuando dice el cuerpo, note la palabra que utiliza es la palabra soma. Soma para el cuerpo. De ahí viene el término que yo mencioné, psicosomático. Eso cambió mi vida. Porque el Señor, entendí yo, no está interesado en que yo esté en una vida espiritual, volando todo el tiempo, con milagros, sanidades. Y el Señor quiere sanar nuestro interior y hacernos personas que pensamos y sentimos saludablemente. No como otros quieren, sino como Él quiere. En otras palabras, si el Señor no puede fluir con vida interior desde dentro de nuestro interior, todo lo demás va a ser caos. Y eso es importante. Entonces, en esta serie, yo lo llamo episodio, acerca de Unidos con Jesús, yo quiero hablarles sobre cómo enfocarnos en el reino de Dios de esta manera. Antes, cuando alguien decía, bueno, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo pensaba, bueno, ahora tengo que ser ministro, tengo que orar y ayunar, tengo que dejar de ocuparme de muchas cosas cotidianas o de la vida diaria para ser una persona espiritual. Y luego entendí que no es eso lo que Dios está llamándonos a hacer. Si no tenemos una vida humana como Dios la quiere, no hay necesidad ni punto en tener una vida espiritual porque es imposible. La vida espiritual que Dios quiere que vivamos tiene que fluir y permear todo nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo, emociones y manera de pensar. No como nos enseñan los hombres que tenemos que pensar, sino como Cristo quiere hacerlo. Les voy a dar un ejemplo porque esto sí que requiere un cambio que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer. Y la pregunta de hoy es esta. Si lográsemos poner el reino de Dios como el Señor lo define aquí, primeramente, y su justicia, que es, déjenme leerlo para que podamos contextualizarlo.
El versículo 33 de Mateo 6, esta es la declaración. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, ¿cuáles cosas? Las cosas de las que el Señor está hablando aquí al principio. La vida, lo que habéis de comer o lo que habéis de beber, llamemos esto la provisión diaria a largo plazo que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros necesitamos. ¿Ok? Esas son las cosas de la provisión. El Señor está interesado entonces en que tú y yo tengamos lo que necesitamos. Está claro eso, ¿verdad? Tanto que el Señor hace la comparación de las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y Dios está alimentándolas. Imagínese usted. Dios está pendiente de las aves. A ver, yo creía que a Dios lo único que le interesaba era yo. No. Dios está pendiente de la creación. ¿Ok? Para aquellos que estén pensando, que estén escuchando nuestro podcast, que el mundo se va a acabar por los gases y las cosas verdes y lo que no se está haciendo. No. Dios está pendiente de la creación. Nadie puede cuidar la creación mejor que Dios. Y ahora han creado toda una religión, sin decirlo, al respecto de todo esto, de cuidar la atmósfera. Y no. Dios está pendiente de la creación. Pero tú eres más importante. Y si Dios está pendiente de la creación, ¿cuánto más está pendiente de ti? El problema es que la creación no es como nosotros. La creación funciona como Dios la puso a funcionar y no tiene la necesidad de fe. Nosotros necesitamos fe y confiar en Dios. Y es ahí donde el enemigo nos pone la distracción del afán para que estemos tan emocionalmente, mentalmente, tan cansados, distraídos, ansiosos, que no tenemos tiempo de escuchar la voz de Dios que nos dice, te levantaste y miraste las aves. ¿Saben cuántos de nosotros miramos las nubes cuando estábamos manejando la iglesia? Probablemente ninguno. Bueno, primeramente porque tenemos que estar pendientes del camino para no chocar. Eso está bien, claro que sí. ¿Verdad? Pero ¿cuántos miraron la montaña de Franklin si venían desde el este? Y están mirando esa montaña. ¿Te has dado cuenta cómo Dios sostiene toda esa imponente montaña y la cuida? Tú eres más importante que las montañas de Franklin. Dios te va a cuidar, pero soy yo el que saboteo lo que Dios quiere hacer porque estoy tratando de hacer lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere cuidarnos. Dios nos está diciendo, mira, tómate un tiempo de receso y mira las cosas que te rodean. Mira las aves, mira las nubes, mira el agua que te estás tomando, mira el suelo donde estás pisando y distráete un poquito con las cosas de Dios. Y entonces el Señor nos dice esta palabra, que volvamos de nuevo, no os afanéis, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero hablar sobre un poquito sobre qué significa eso, a qué se parece buscar el reino de Dios, a qué se parece dejar de afanarme. Quizás podamos crear una imagen y darnos algo a nuestras mentes para mantenerla presente. Entonces, en el texto, mas buscad primeramente el reino de Dios, todas las cosas que serán añadidas son todas las cosas que necesitamos, como añadidura. Dicho sea de paso, aquí el Señor nos dice, no trabajes, porque las aves trabajan, en el sentido de que funcionan como aves. No trabajan como nosotros, ni se afanan como nosotros, pero el Señor no está diciendo dejen de trabajar. Porque la Biblia dice el que no trabaja, que no coma, pero el Señor dice enfócate en el día, en el presente. Estamos tratando de prevenir que estemos tan enfocados o ansiosos de qué va a pasar mañana, que perdemos de vista que el Señor nos dio solamente la carga de un día a la vez, dice la canción. Un día a la vez, mi Cristo. ¿Se acuerdan el corito antiguo? Ese mismo es el coro de ayer, ¿verdad? Aquellos de ustedes que nacieron ayer no se acuerdan, pero nosotros los ancianos de muchos años, ¿verdad? Nos acordamos. El reino de Dios y su justicia, ¿qué es entonces? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Bueno, no podemos despegarlo de que buscar el reino de Dios y su justicia requiere
entablar tu mente y tus emociones en las cosas de Dios. Cuando hablo de eso, no estoy hablando de ministerio, que te vayas a predicar, a enseñar. No estoy hablando de que te vayas a ayunar y a orar. No, 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 no. En el contexto aquí no es eso. Recuerden lo que les dije. La vida espiritual no tiene punto si la vida emocional y mental no está en lugar. Y el contexto aquí es como el Padre quiere proveerte. No vayas a pensar ahora que el pastor Orlando te está diciendo vete a ayunar y a orar más que trabajar o pasa tiempo en la Biblia, aunque todo eso es importante. El contexto aquí es la relación con tu papá celestial para que él trabaje tu manera de pensar y sentir sin tú tener que hacer nada más que simplemente ir a tu trabajo e ir a tus labores. ¿Me están siguiendo? Amén. En mi mundo pentecostal, buscar a Dios era ayuno y oración, ¿sí o no? Amén. Leer la Biblia todos los días. Todo eso lo hacemos como parte de la relación. Y el llamado al ministerio, hay que salir a evangelizar los viernes, ¿sí o no? Sí. Hay que salir a discipular. Eran como los testigos de Jehová, pero pentecostales. Teníamos que salir todos los sábados a tocar las puertas y había una serie de actividades y toda la iglesia envolvía toda la vida. En aquellos tiempos, yo me acuerdo que íbamos a la iglesia todos los días, 2 veces los domingos. En la mañana, escuela dominical, 4 de la tarde, servicio principal. Mi abuela predicaba el domingo y eso era una unción tremenda que tenía esa señora. Pero el lunes era noche de oración. Hacíamos la cadena de oración el martes, noche de caballeros el miércoles, miércoles de doctrina, jueves, noche de damas, viernes, evangelismo afuera, sábado, noche de jóvenes, domingo, escuela dominical, servicio en la tarde, lunes, y así yo me crié. Y eso estuvo muy bien porque la gente tenía un amor por Dios, pero al mismo tiempo abarcó tanto de la vida que no nos dejaba a nosotros ver que Dios quería que pudiésemos prosperar y que pudiésemos tener una vida normal con nuestras familias, y eso es importante. Habíamos entonces transferido toda la vida mental y emocional a la iglesia y nunca fuimos sanados verdaderamente interior. Porque para tú ser sanado interiormente tienes que vivir como una persona normal. Tienes que enfrentar el trabajo, tienes que pensar en el futuro. Y vamos a hablar de eso en un momentito. Y el Señor está diciendo, no te afanes tanto. No nos estamos afanando por la vida porque nos decían que Cristo iba a venir, pero hicimos del afán por las cosas de Dios un afán tanto que no nos dejó crecer en otras áreas. Me están siguiendo, ¿verdad? Bueno, tiene que haber balance. Entonces, yo no creo que este texto nos esté enviando a ese enfoque eclesial, ministerial, espiritual. Ese texto nos está enviando a la vida normal, bajo el control del Espíritu Santo, sana interiormente, de paz y de gozo. Amén. Provista por un Padre Celestial que te ama. El Padre primero cría a sus hijos antes de enviarlo a donde su destino es. Y a veces la iglesia quiere enviar a los hijos de Dios al destino y no los cría para sanarlos por dentro. Y tenemos una vida cristiana que nunca en verdad ha conocido al Padre Celestial. Y el Padre Celestial te dice, está quieto. Y conoced que yo soy Dios. El Padre nos dice, en quietud y en descanso será tu victoria. El Padre nos dice, tranquilo, déjame trabajar contigo. Yo quiero que tú me conozcas a mí y yo a ti, y vamos a trabajar desde ese punto de vista. Es tanto que note cómo la Biblia posiciona la manera en que Dios hace las cosas. Jesucristo se estaba refiriendo específicamente a que sus discípulos que se habían sentado con él en Mateo 5, es donde comienza. De hecho, lo podemos ver si usted quiere. Si usted va 2 capítulos antes de este versículo, note lo que está pasando. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ese es el comienzo de este sermón. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo aquí el reino de Dios y su justicia, es lo primero que debemos de buscar. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos, que Dios va a llamar al ministerio. Y se están preocupando por el sentido de que tienen que seguir a Jesús. ¿Qué va a pasar con nuestras finanzas? Y Jesús les dice, no se preocupen, yo lo tengo todo cubierto.
lo que Dios quiere que ustedes se cuiden mental y emocionalmente del afán de la vida para que puedan ver un futuro bueno. Entonces, mire cómo la palabra de Dios habla de este concepto del pasado, del presente y del futuro como base en un texto que se encuentra en Isaías 55, 8 al 9. Entonces, vamos ahí. Isaías 55, 8 al 9. Es un texto muy famoso, muy conocido, pero lo vamos a ver como a mí me gusta enseñarlo, con una luz mucho mejor, más profunda, más simple, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Psique, ¿se acuerdan? Mateo 6 está hablando de psique, de la manera en que nosotros pensamos, como el afán nos captura. Y aquí Dios nos da el primer mensaje de hoy. Hay que pensar como Dios piensa para desmontar la manera en que el mundo nos ha enseñado a pensar, que nos causa ansiedad, temor de las cosas del mañana o de las cosas que nos están afectando a nosotros. Entonces, la primera cosa es que Dios quiere que pensemos como Él. El Nuevo Testamento nos dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos dice, sometiendo todo pensamiento, todo psique, toda emoción, a la obediencia a Cristo. Dice, cautivando todo pensamiento que no viene de Dios, que es ansioso, que no es como Dios lo quiere, hay que cautivarlo. Y la manera es, bueno, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y entonces note cómo dice, ni mis caminos tampoco son como vuestros caminos. En otras palabras, en la manera en que tú piensas, así caminas. Es lo que el texto dice, como pensamos somos. Entonces, óigame bien, un pensamiento produce una emoción y una emoción produce un acto. Y cuando pensamos y el enemigo nos hace pensar, tú no eres digno, fallaste otra vez, cometiste un error, hiciste esto mal, como Britney Spears, ¿se acuerdan? Oops, I did it again, lo hice de nuevo. No. El enemigo usa nuestros errores, nuestros pasados, para acusarnos. Él es el acusador. Dios nunca acusa. Dios nunca te acusa. Pero Dios nos llama a entender que como pensamos, sentimos, y como sentimos, actuamos, y como actuamos, impartimos. La atmósfera de una persona que está cautivada por la ansiedad, por ejemplo, es una atmósfera que se pega, es como la unción se transfiere, la ansiedad se transfiere a los hijos. Una mamá muy ansiosa que está embarazada transfiere la ansiedad al hijo y después ese hijo nace con mucho temor y miedo y falta de confianza y no sabe por qué, y es que estas emociones que vinieron a la mamá cuando estaba embarazada fueron transferidas al niño y los padres tienen que criar a sus niños en el temor de Dios para que puedan ser libres y sanos. Un pensamiento, emoción, una emoción, un acto, una transferencia. Puede afectar toda la atmósfera. De la misma manera, hasta la ciencia está diciéndonos que cuando nos levantamos y comenzamos el día con gratitud, nuestro día va a ser mejor. La manera en que tú te levantas en la mañana puede ser con el cortisol alto o el cortisol bajo. Y Dios quiere que seamos diferentes en ese sentido. Pero Dios está diciendo, encuentra la manera de ocupar tu mente y pensar como Dios piensa. Como son más altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces volvamos acá. Note cómo Dios y el tiempo funcionan. Para nosotros el tiempo existe. Por lo tanto, actuamos. Eso se llama cronología. Para nosotros el tiempo es cronológico. 1, 2, 3, 4, eso es cronología. Enero, febrero, marzo, abril, eso es cronología. El tiempo en orden, como nosotros lo conocemos, es cronología. Para Dios, sin embargo, es diferente. Para Dios existimos, por lo tanto, hay tiempo. En otras palabras, la existencia es lo que crea el tiempo en la Biblia, en la cultura bíblica. Esta declaración quizás lo puede aclarar mejor. En la vida de Dios, en la manera en que Dios funciona, las secuencias de los actos de Dios y cómo existimos en relación a sus actos es como Dios mide el tiempo. El tiempo
Dios no creó el tiempo primero, Dios creó la creación. Y entonces esos actos es lo que crea el tiempo. La Biblia dice que Dios, el Señor Jesús, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la palabra de Dios es lo que hace el acto y ese acto es lo que produce el tiempo. Por lo tanto, Dios mide las cosas no por la cronología, sino por la manera en que actuamos y vivimos. ¿Me están siguiendo? Un poquito, es una transición, porque acuérdense que nos dijo la palabra, Dios no piensa como nosotros pensamos. La psique de Dios no es igual. Y la voluntad de Dios, cuando Jesús dice más, buscad primeramente el reino de Dios, ¿qué son? Y su justicia, los actos de Dios producen el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo tratando de ver cuáles son los actos que nos van a afectar mañana y a veces hoy. Dios no pregunta qué hora es. ¿Qué hora es? Ya es tiempo casi de terminar el servicio. Dios no lo hace así. Lo que Dios hace es esto. Dios nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Jesús atrapó a sus discípulos preocupándose por el mañana. Y los atrapó en el acto, en Mateo 6, eso no es algo que Cristo predicó porque lo quiso decir. Sus discípulos estaban preocupados por el mañana, porque lo estaban siguiendo a él, estaban siguiendo el acto de Jesús, y por seguir el acto de Jesús no estaban vendiendo peces. Y están diciendo, si esto sigue así, ¿cómo me voy a sostener? Y Jesús les dice, no, sigue el acto de Dios y los peces vendrán por añadidura. Amén. El acto de Dios es Cristo. Dios pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Y Dios pregunta, ¿cómo estás aprovechando el tiempo? Isaías 46, 9 al 10 lo pone de esta manera. Recuerden estos principios que están aquí. ¿Ok? La manera en que Dios trabaja con el tiempo versus la manera. Dios quiere que cambiemos a la manera de Él. La cronología no es lo principal, sino lo que hacemos produce algo en nuestras vidas. Y entonces, dice Isaías 46, 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Note bien que ahora usted está trayendo las cosas del pasado a su presente. Es el tiempo de Dios aquí. Nosotros estamos tratando de traer las cosas del futuro a nuestro presente para sentirnos que todo va a estar bien. Muchas veces la búsqueda de la profecía es un deseo de adivinar antes de tiempo. El enfoque en lo profético, que tú tienes que tener una palabra profética sobre tu futuro. Un momentito, Dios no dice, yo sé cómo puedes saber eso. Vete a lo que yo dije ayer, que lo que yo dije ayer te dice lo que te va a pasar en el futuro si tú sigues el acto de Dios. Ahí está en la Biblia, acordada de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, que anuncio lo por venir. Yo anuncio el futuro desde el principio. ¿Cuándo Dios anunció el futuro? Desde Génesis y en toda la Biblia. ¿Me están siguiendo? Entonces, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Si yo quiero conocer mi futuro, Jesús dice, no te afanes. Lo que tienes que hacer es ir a los actos pasados de Dios y entonces vas a entender lo que viene. No tienes que afanarte. Buscar el reino de Dios primeramente es ir a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice te va a decir lo que viene. Esa es la manera de pensar. Si yo quiero saber lo que viene primero, voy a tratar de poner a Dios en la caja para que me diga, y me diga, y me diga. Y Dios te va a decir, ya yo te dije. ¿Cuándo? Ayer. Es la obra de la cruz 2000 años atrás que me dice que yo voy para el cielo. No tengo que preocuparme más. Si tengo fe en Jesús, quien murió por mí hace 2000 años, ya voy a ir al cielo, ¿sí o no? Eso es lo que dice, es por la fe, no es por obra. De manera que Jesús le está diciendo, no os afanes por lo que hace comer y vestir. No te afanes por el mañana. Pero toma tiempo hoy de pensar como Dios. Voy a terminar con esto. Una persona que yo estaba hablando, con quien estaba hablando esta semana, me dijo,
Yo le dije la pregunta, ¿qué tú haces para pasar tiempo con Dios? Me dice, yo no tengo mucho tiempo, pero yo leo, escucho la Biblia. Tremenda idea. Ahora usted puede escuchar la versión YouVersion que usted puede bajar en su celular, que va a tener ya 1 billón de bajar, ¿cómo se llama eso en español? Downloads. Lo han bajado casi 1 billón de personas. Tremendo. Esto lo hizo un pastor, Craig Rochelle de Oklahoma City, muy famoso. Y está impactando el mundo entero con una aplicación desde hace unos años. Y cuando le pregunto a mi amigo, bueno, ok, está escuchando la Biblia. Y a mí me gustó eso porque antes no la teníamos. Si usted puede escuchar la Biblia en su carro, donde está muy bien, pero yo encontré algo mucho más mejor sin tener que eliminar lo que él está haciendo. Y es esto. Cuando usted toma la palabra de Dios y está solo o sola y la abre y comienza a leerlo, ese es el momento más puro, sin mezcla, que usted va a estar en la presencia del Espíritu Santo. Óigame bien. Pasar tiempo a solas con Dios. Yo no puedo dejar de decirle esto y se lo digo lo mismo en diferentes mensajes, pero siempre le estoy diciendo lo mismo. Esto no es más profético de lo que lo puedo hacer. No pasar tiempo a solas con Dios en su palabra es un grave error. Porque cuando estamos en la palabra solos, estudiando lo que Jesús dijo, escudriñando, Jesús te dice, yo soy el pan de vida. Jesús te dice, yo soy la luz, yo soy el camino. Todas estas cosas te absorben. Y de momento, de leer un texto bíblico, yo les he dicho cuál es el proceso. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tú comienzas con la letra y luego la letra a solas se convierte en espíritu. Y ese espíritu, ¡pum!, en momento comienza a darte vida interior. Y de esa vida interior invades tus pensamientos y tú puedes tener un día a día mucho más feliz. ¿Sí o no? Para aquellos de ustedes que han experimentado eso. Es un grave error. Jesús les está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por eso nos da esta escritura, debe ser Isaías. Pero la que quiero que lean, que se compara con esta escritura, acordad de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. Note en Mateo 7, 24 al 27, cómo Jesús repite este texto en el Nuevo Testamento. Lo vamos a leer y con eso vamos a concluir. Mateo capítulo 7, vamos a ir allá. Muchas gracias por estar aquí hoy. Se ven todos muy bien. Mateo 7, que es al final del sermón. ¿Ok? Al final del sermón. En los últimos versículos, vamos a ver lo que el Señor nos dice. Jesús termina y dice, cualquiera pues que me oye, ¿el qué? Estas palabras. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios. No puede ser otra cosa. No es ayunar, no es las cosas espirituales de las que yo, dicho sea de paso, siempre les recomiendo. Ayunar, orar, todo eso es importantísimo para la vida espiritual. Pero cuando Jesús dice busca primeramente el reino de Dios, no puede decir otra cosa diferente que no sea esa. Y por eso termina el sermón con estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Les compararé a un hombre prudente, eso puede ser también mujer, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Buscar primeramente el reino de Dios es estar fundado sobre la roca, y estar fundado sobre la roca es hacer lo que Isaías nos dice. Acordaos de las palabras que él habló ayer, de los actos de Dios, que es lo mismo que lo que Jesús está diciendo aquí, que quiere decir buscar la palabra, lo que Jesús dice. Dice, descendió lluvia. En otras palabras, óyeme bien, si no comenzamos a
tener la prioridad del reino en nuestras vidas. Reino primero, como dice el tema de esta enseñanza. El tema de esta enseñanza es reino primero y lo que resulta de eso es el todo. Prioridad, reino, resultado, todo. Por eso Jesús dijo todo por añadidura. Que todo resulta en esto. Que cuando estamos con nuestras vidas fundadas sobre la palabra de Dios, van a venir las tempestades. El 100% de nosotros aquí vamos a ser, dice, golpeados por lluvia, ríos, vientos y nos van a golpear. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esos problemas vienen? Bueno, el que no lo hace entonces va a caer en este versículo. El que no me oye, dice, cualquiera que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre o una mujer que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, ríos, vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero recuerde que aquí la ruina es psicosomática. Y la única cosa que puede traer sanidad mental y emocional a nuestras vidas es lo que Jesús dice, escuchar mis palabras y hacerlas, y te compararé a alguien que edifica su casa sobre la roca. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no olvidarnos de estas cosas, a realizar que cada segundo, minuto que pasamos contigo es una inversión en salud en todos los sentidos, porque esto es lo que hace que de nosotros puedan fluir los ríos de agua viva. ¿Cuántas personas estamos llenos del Espíritu Santo, salvos? Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y sin embargo no podemos producir para nosotros paz interior, gozo, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El fruto del Espíritu está saboteado cuando tenemos al Espíritu en nosotros, porque nuestra vida psicosomática está distraída y capturada, cautiva por las preocupaciones de esta vida y los dolores por los que pasamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús a ser libres y a poner enfoque en tus palabras, para que tu palabra entonces nos haga una fuente que fluye y desde la cual tú fluyes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos estos favores y la iglesia dice amén, amén, amén.